Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va yendo pedagogía? ¿Qué tal las tres clases que tuvimos hasta ahora? ¿Bien? Bueno, me encantaría escuchar las respuestas, pero bueno, ya iremos pudiendo encontrar espacios de conversación. Bueno, de hecho están los foros. Bueno, este videíto pequeño tiene por objeto hacer una breve recapitulación, una breve síntesis de las tres clases que tuvimos hasta ahora, hacer algunas vinculaciones, algunas relaciones, de manera de estar listos para arrancar otro momento histórico en la clase de esta semana. Nosotros arrancamos viendo el tema de la educación como objeto de estudio de la pedagogía moderna, cómo la pedagogía era efectivamente un campo de saber y de praxis de característico de la modernidad, que nace en la modernidad, que esto es nuestra disciplina y que como campo entendíamos que estábamos refiriéndonos a un espacio de disputa de teorías, de miradas, de acerca de la educación, y que miraban al objeto en su completud desde distintas ópticas y que disputaban por el poder adentro de ese campo, y que este campo era precisamente característico de la modernidad. Y pudimos ir viendo por qué era característico de la modernidad, porque en realidad tenía que ver con que se fue constituyendo, a medida que se fue constituyendo una institución específica para la educación dentro de la modernidad y del capitalismo, que es la escuela, el sistema educativo. Y fuimos viendo precisamente que esta constitución tiene que ver con la necesidad que tuvo la modernidad y su modo de producción característico, que es el capitalismo, y su institucionalidad política, digamos, su eh, organización política, que son los estados-nación, de formar trabajadores y de formar ciudadanos a la medida de sus necesidades. Y cómo para esto se había establecido un proceso, un largo proceso, en el que distintos dispositivos, 5 dispositivos, fueron necesarios según Varela, lo fuimos trabajando con Varela, con Pinot, etcétera, cómo estos dispositivos se fueron desarrollando y de alguna manera fueron complementarios unos de otros, funcionando como engranajes, digamos, como cada uno fue dando lugar a los demás, y los demás no hubieran sido posibles sin aquellos, de manera de poder llegar a la constitución de los sistemas educativos que nosotros conocemos, ¿no? Estos dispositivos ustedes los tienen muy bien desarrollados en la clase 2, eh, pero podemos mencionarlos muy al pasar. Son la constitución de la infancia como sujeto, como nuevo sujeto social y como nuevo sujeto individual, la constitución también de un espacio específico, pero de un espacio cerrado, no solamente específico, sino cerrado, esto es bien importante, y la conformación también de un cuerpo de especialistas, que es el que va a trabajar y es el que va a ir constituyendo precisamente ese saber que va a ir constituyendo en nuestro campo, ¿no? También la sustitución y destrucción de formas de educación y de socialización previas que ya no son funcionales, en donde juega un importante papel, digamos, el cotidiano, ¿no? La formación en acción en la misma cotidianeidad. Y por último, la institucionalización de la obligatoriedad. Esta institución de la obligatoriedad tiene que ver precisamente con esta necesidad de los estados-nación de conformarse, de no solamente construir su mano de obra, sus trabajadores, etcétera, sino también precisamente los ciudadanos que iban a sostener este Estado-nación. Por eso la obligatoriedad y por eso la educación empieza a ser para todos, ¿no? Vimos también que esto tiene un origen en términos de lo que significa la postulación de un sistema de instrucción público a partir de la Revolución Francesa, de las posiciones de Condorcet
que son las posiciones que finalmente terminan teniendo, eh, eh, bueno, una posición que resulta triunfante, digamos, en la posibilidad de generar estos sistemas educativos, y también hicimos alusión a que esto es una historia, así como la contamos hasta el momento, una historia característica de Europa, que en rigor no es exactamente la misma que la que sucede en Latinoamérica, en donde no hay que formar a ese ciudadano y a ese productor en contra del pensamiento mágico del feudalismo, este, digamos, con la intencionalidad de construir, digamos, las luces de la racionalidad moderna en los sujetos, sino en todo caso contra lo que aquí se llamó, después, por ejemplo, en nuestro país con Sarmiento, la barbarie, digamos, contra toda la cultura de los pueblos originarios que vivían en nuestro territorio, y que hubo algunos posicionamientos que fueron derrotados en relación a cómo debía ser la educación, respetando algunos de nuestros saberes y de nuestras culturas propias de aquí. Bueno, en el derrotero que asume, digamos, este origen, en el derrotero que asumen las miradas que hay acerca de estas funciones que viene a cumplir el sistema educativo, hay precisamente distintas maneras de concebir, y algunas de las que estuvimos viendo son, por ejemplo, las que tiene Durkheim, que desde el funcionalismo plantea que la educación es la institución encargada precisamente de socializar, de formar, de educar a los ciudadanos de manera tal de garantizar que la sociedad continúe, que la sociedad tal como está se reproduzca. Eh, eh, para Durkheim, la educación es el modo ideal para esa reproducción. Y para eso entonces plantea que hay una etapa de la educación, que es la educación que tiene que ser la que homogenice, ¿no? La que es una para todos, y también una etapa de la educación que tiene que ser múltiple, es decir, a donde se diversifica y forma a los trabajadores que la sociedad necesita. De alguna manera, de lo que está empezando a hablar Durkheim acá es de la división del trabajo. De manera de que, retomando algunas cuestiones que planteaba también Condorcet, ¿no? Condorcet también hacía un planteamiento parecido al respecto. Pero de manera que entonces la sociedad pueda reproducirse tal cual como funciona. Ya mucho más avanzado en el tiempo, Pérez Gómez plantea que efectivamente las funciones que tiene la educación son la de la formación política y la formación económica, es decir, la formación de los ciudadanos y la formación de los trabajadores. Sin embargo, él ve acá una contradicción, porque en la lógica de los estados nacionales burgueses, capitalistas, todos somos iguales ante la ley, y en este sentido, como ciudadanos, la escuela nos tiene que formar en la igualdad, mientras que desde el punto de vista económico y como trabajadores, en realidad las reglas, digamos, que funcionan en la sociedad son más bien las reglas de la desigualdad. Entonces ahí él ve una contradicción importante que a su vez tiene que ver con otra de las contradicciones que plantea para la educación, que es esta contradicción entre esta conservación de lo social, pero también de las posibilidades que la escuela da de emancipación. Entonces, digamos, hay una mirada distinta, evidentemente, que la de Durkheim, porque para él esta contradicción que hay entre la lógica de la igualdad y la lógica de la desigualdad tiene que poder resolverse a favor de la lógica de la emancipación, es decir, a favor de la lógica de la igualdad. Sin embargo, también, digo, podemos plantearnos como pregunta algo que él deja de alguna manera entrever, que es que si efectivamente la igualdad desde el punto de vista político, desde el punto de vista de ciudadano, de la formación del ciudadano, es tal
cuando hay una desigualdad de base en función de lo económico. Es decir, ¿somos tan iguales ante la ley todos de verdad? ¿Valemos lo mismo en términos de derechos ciudadanos? Bueno, estas son algunas de las contradicciones que estuvimos viendo y que marcan de alguna manera una línea que va a tensionar y que va a verse como tensión a lo largo de toda la cursada de este cuatrimestre raro y este cuatrimestre particular, que tiene que ver precisamente con estas disputas del campo, ¿no? Entre algunas posturas que van a estar más vinculadas a la postulación de la reproducción y otras posturas que van a estar más vinculadas a la crítica de la reproducción y a mirar más bien las posibilidades de emancipación. Es decir, esta tensión entre reproducir y emancipar, entre conservar y romper, liberar, transformar, van a ser instancias que van a recorrer un poco los caminos que vamos a recorrer nosotros mirándolas como teorías que van desarrollando estas posibilidades. Con esta idea es que queremos entrar al siglo XX y a sus pedagogías. Y a partir de la clase 4 vamos a hacer eso. Una pequeña salvedad, un cuidado, un recaudito que tenemos que tener. Que hayamos estado hablando del origen del sistema educativo no quiere decir que los autores que hayamos visto sean de aquel momento, ¿sí? Vimos a Condorcet. Vimos también algo de lo que Durkheim plantea durante el siglo XIX, comienzos del XX, ¿sí? También vimos autores mucho más contemporáneos, como Varela, como Pérez Gómez, que están planteándonos desde fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, miradas hacia atrás, ¿sí? Entonces, esto lo planteo para que no nos confundamos, digamos. Una cosa es la línea histórica de los hechos y de los sucesos históricos, y otra cosa son los autores que hablan sobre esos momentos. Parece una obviedad, pero a veces es bueno, digamos, plantear que podemos hacer coexistir dos líneas de tiempo, las de los hechos históricos y la de los pensadores acerca de momentos históricos previos. Bueno, hasta aquí este pequeño video para hacer un poquito digamos, una síntesis que intenta articular todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, les mando un cariño a todos, a todas, a todes, y seguimos en contacto, seguimos trabajando, y siguen hoy con la clase 4. Chau.